Yo no evoluciono, yo soy. En el arte no hay ni pasado ni futuro. El arte que no esté en el presente no será jamás. Eso dijo Pablo Picasso, el pintor español más universal, uno de los padres del cubismo y figura primordial para entender las vanguardias artísticas del siglo XX. Justo un 8 de abril, como hoy, hace 50 años, moría Picasso en Mougins, Francia. Efectivamente, Javier, y precisamente en el marco de este año se va a realizar la celebración Picasso 1973-2023, que consistirá en cerca de 50 exposiciones, además de distintos eventos que servirán para rendir homenaje a este genio malagueño, Javier. Y precisamente en este marco, nosotros en el programa contaremos con una interesante entrevista con el maestro Francisco Torres, curador de Los Picassos de Picasso, esa gran exposición que tuvo lugar aquí en México a finales de 1982 y principios del 83, justamente en este Museo Rufino Tamayo. Nuestra compañera Francina Islas dará cuenta del estudio de Picasso en París, el lugar donde pintó el famoso Guernica. Recorrerá también las galerías del Centro Pompidou para rescatar la obra que se tiene del artista y dará cuenta de lo que prepara el Museo Reina Sofía para recordar a este pintor, Gretel. Así es, y también, por supuesto, tendremos a lo largo del programa la sección de México en 100 objetos, en donde Óscar Helguera, nuestro compañero, nos hará favor precisamente de platicar de este diferendo entre Picasso y Diego Rivera por la obra del mexicano titulada Paisaje Zapatista. Estamos listos, le invitamos y comenzamos con la X en la frente. 1973 es el año del golpe de Estado en Chile. Se estrena la cinta El Exorcista, termina la guerra de Vietnam, la OMS excluye a la homosexualidad de las enfermedades y los acordes de la armónica y el piano de Billy Joel anuncian el nacimiento de un clásico, The Piano Man. Son las 9 en punto de un sábado y se bebe soledad. Ese año también asesinan a Pablo Neruda y muere Pablo Picasso, para quien el arte es una mentira que nos permite decir la verdad. Picasso pintó todo reduciéndolo a sus formas más simples para volverlo a construir. Sus figuras tienen frente y perfil de manera simultánea. Naturalezas muertas, animales, paisajes y personas. Estas últimas son el centro de su obra por las emociones que expresan. El horror de la guerra, el dolor, la lujuria, la desesperación, la alegría, la nostalgia. Todo desde la desfragmentación para construir con las mismas emociones nuevas formas para expresarlas desde todos los planos posibles. Quizá por eso para él, en el arte verdadero, no hay pasado ni futuro. El presente es perpetuo. Hace medio siglo murió Picasso y las ondas expansivas de sus desconstrucciones estéticas aún nos tocan. Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso, fue brillante desde niño para el trazo y como guía tuvo a su padre, que era un maestro de dibujo. No tardó en abandonar la Academia de San Fernando en Madrid para exponer formalmente en Barcelona en el año de 1900. Del 901 al 904 transcurre su periodo azul, en el cual notamos en su pintura la influencia de un Van Gogh y de Gauguin. Esta etapa coincide también con sentimientos y tristeza por el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Luego vendría su periodo rosa, que transcurre por el manejo de los tonos pastel y los tonos cálidos, con temáticas cercanas a las figuras alargadas que nos hacen recordar la pintura del Greco. Los saltimbanquis y los mendigos son parte de su tema, así como Fernand, su primer gran amor, quien era una modelo de los artistas. Finalmente vendría el periodo negro o protocubista, en el cual Picasso evolucionó
en la geometrización de sus figuras y sus volúmenes, y esto culminaría con la pieza Las Señoritas de Aviñón en 1907. De esta manera quedaba definida su propuesta cubista. Hace medio siglo murió Picasso y una de las últimas exposiciones y muy exitosas fue en el Museo Tamayo. Vamos a conversar con el curador de Los Picassos de Picasso. Gracias, Francisco Torres, por estar aquí. Al contrario, es un placer poder servirlos y compartir con ustedes experiencias tan únicas. Bueno, fue una exposición que marcó época, fue noticia en todo el mundo. Las agencias, los periódicos de todas partes, Le Monde, New York Times, daban cuenta de lo que había pasado en la Ciudad de México. ¿Cómo fue la exposición? Dicen que venía muchísima gente. Pues sí quiero decirles que se había calculado que entraran cerca de 200,000 gentes, pues por el poder de convocatoria de Televisa, concretamente. Pero al final fue 500,000. Que en esa época era insospechado. Ahorita ningún museo mete 500,000 de gentes y con los medios tan revolucionados. Fue difícil armar la exposición porque ¿cuántas obras eran? 169, más o menos, porque también hubieron un poco de malos entendidos entre el Museo Picasso, que nos mandaba una información y a la hora de desembalar venían otras piezas. ¿Cómo? Sí, pero era algo muy similar, o sea, eran las mismas medidas, pero decía yo, pues si me están mandando este engargolado y dice que esta es la imagen, pues aquí veo otra. Pero eran muy semejantes, ¿no? Hablo de obra gráfica. Las pinturas sí fueron exactas. Sí fue, pues, un poco complicado por esos malentendidos, ¿no?, que se constataron a la hora de desembalar. Pero no costó gran trabajo, no fue tan complicado, sí lo manejamos bien, solo hubo que construir una pared de tabla roca para poner la serie de las variaciones del toro, una obra muy significativa, porque no sé si ustedes alguna vez que hayan visto la obra de Picasso junto con Criaturas, muchas veces los papas con menosprecio y sin conocimiento, dicen, no, pues si mi hijo hace esto, o sea, unas líneas. ¿Eso lo vio usted cuando venía la gente? Sí, dicen, ay, pero ¿cómo? 4 palitos, pues eso lo hace mi hijo así, nada más que vean el principio. Claro. El dominio pleno del dibujo al natural. ¿Y vino la familia de Picasso, algunos de ellos? Vino Maya, vino Paloma, sí. ¿Sí estuvieron aquí presentes? ¿Qué le dijeron a usted así en corto de la No, exposición? yo no los conocí porque mi trabajo era muy concreto, el manejo directo con la obra de arte. Tenía un maestro fabuloso que es el maestro Gamboa. Sí, Eso le ayudó de mucho a quien me ver los siento espacios. muy honrado al recordarlo, porque gracias a él, pues aprendí cómo mentalmente calcular espacios. En esa época no existían los manuales de museografía. Esos fueron publicados, por ejemplo, por la UNAM a partir del 83, cuando el rector Rivero Serrano y el maestro Alfonso Madrid publicaron los manuales de museografía, pero fue un año después de que nosotros moviéramos la exposición de Picasso. Así es. ¿Qué obras le costó a usted más trabajo ubicar o manejar? Pues Porque la eran sala de gran los formato, grandes ¿no? maestros. Ajá, la sala de los grandes maestros. Sí, porque ahí estaba pues el gran Picasso, el desnudo sobre el diván, que es una obra muy grande. Todo el acervo de acá, ¿no? Un Max Ernst, un René Magritte. Entonces, no fue solo Picasso, estaba la otra colección. Pero era la del Tamayo. La del Tamayo. La del Tamayo, sí. O sea, el maestro Tamayo hizo esa colección con mucho ojo y con mucho conocimiento. Claro. Él había conocido de cerca a esos grandes maestros. Así es. Habían convivido, Así es. ¿verdad? Sin embargo, pues, ver Picasso, 169 obras, pues sí fue un privilegio. Entonces, los grandes formatos fueron los más complicados. Fue lo más complicado precisamente por el manejo de la luz, porque ahí la sala es cerrada, salvo una puerta ventanal que existe, pero pues no ayuda precisamente mucho. Entonces ahí sí se midió el amperaje y la distancia,
de los botes de luz, porque en esa época pues eran botes de luz convencionales con spots. No había tanta sofisticación, entonces había que medir la distancia en que iba a dar la luz y por supuesto intentar controlar la humedad. Sí, que es muy la humedad relativa, ¿no? Porque pues estamos hablando de obras de grandes maestros que solo había acceso pues en los Estados Unidos, en París, en Londres, y sin embargo pues las teníamos aquí. Así es. Tenemos que ir a un corte y regresamos con usted, maestro. Con mucho gusto. En enero de 1983, la agencia EFE reportaba en su crónica Picasso, un superestrella en México, y destacaba que más de 300,000 personas habían ya desfilado frente a las pinturas del gran pintor español y que se estimaba que otras 100,000 más lo hicieran antes de que terminara esta exposición justamente en este increíble Museo Tamayo. Otro diario mexicano destacaba que los Picassos de Picasso habían sido un afortunado acuerdo de los gobiernos mexicano y francés bajo el auspicio de la Fundación Cultural Televisa. Y por su parte, la revista Expansión decía de esta exposición que era una verdadera biografía pictórica del gran español. Y precisamente vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar conoceremos el estudio en donde Picasso pintó el Guernica y también Óscar Helguera en México en 100 objetos nos cuenta la historia detrás del paisaje zapatista. Picasso se asumió un anarquista de vocación pacifista y precisamente su mayor denuncia política la llevó al lienzo a través de El Guernica. Se trataba de representar a España a través de una pieza artística en el marco de la Exposición Internacional de las Artes en París en 1937. De esta manera, Picasso terminó el mural en poco más de 30 días y terminaría esta pieza en convertirse en una denuncia de los horrores de la guerra, en un mensaje de resistencia contra el autoritarismo y los fascismos que estaban en ascenso en el poder en la Europa de entonces. Y precisamente a continuación, nuestra compañera Francina, corresponsal desde Europa, nos presenta en París el estudio en el cual Picasso pintó el Guernica y, por supuesto, otros eventos que se van a organizar tanto en París como en Madrid y en otras ciudades importantes en el marco de este año dedicado a Picasso. El 8 de abril se cumplen 50 años desde la muerte de uno de los pilares de la pintura moderna. A lo largo de todo el año se dan cita más de 50 exposiciones en torno a Picasso por todo el mundo, principalmente en España y Francia, países clave en su proceso creativo. Rompió todas las reglas, digamos, de lo que era la pintura tradicional y, por otro lado, revisitó los grandes mitos no solo de la pintura sino de la historia, los reinterpretó, los puso al día. O sea, realmente Picasso es el gran artista moderno y tiene una obra y una inteligencia inabarcables. Muchos son los sitios que recuerdan al pintor malagueño en París. El Museo Picasso reúne la más grande colección de su obra. También encontramos su huella en el Centro Pompidou, el barrio de Montmartre, el Café Les Deux Magots y el estudio donde pintó en 1937 una de sus piezas emblemáticas. En el número 7 de la Rue de Grand Agustín, Picasso abrió en 1937 un nuevo estudio. Aquí pintó el Guernica y vivió durante la ocupación alemana y lo conservó hasta 1967. Sí que es cierto que esta pieza tiene, además de ser una de sus piezas más importantes desde un punto de vista estilístico, si tú quieres, también lo es históricamente. El Guernica no solamente sirvió para recaudar dinero para los exiliados españoles y se convirtió en un símbolo contra la dictadura franquista. Se ha retomado en distintas causas como la guerra contra Irak, el apoyo a refugiados sirios y ahora con la guerra contra Ucrania. Creo que el mensaje de Guernica ya se ha abierto mucho más y se ha convertido también en una imagen contra lo que oprime, ¿no? A los que reivindica, ¿no? al ser humano en contra de la opresión.
Picasso vivió en 1906 en el pequeño pueblo de Gossol, en el Pirineo catalán, una etapa decisiva donde pasó del postimpresionismo a los inicios del cubismo. Justo este periodo que desembocó en Las Señoritas de Aviñón es el que abordará el Museo Reina Sofía en su exposición conmemorativa. Allí, bueno, pues digamos que vuelve a repensar sobre todo la figura humana, y es alrededor de esa idea de cómo se trata la figura humana a partir de ese momento y cómo esta poco a poco se va, digamos, haciendo diferente, haciéndose más escultórica en cierta manera, y cómo esa figura humana está por un lado centrada en su modelo en aquel momento, que era Fernand, como podemos ver en este cuadro que tenemos aquí, y cómo poco a poco esta figura se va abstractizando y se va haciendo cada vez, digamos, más sólida. En 1940, México pidió que el Guernica formara parte de la Exposición Internacional del Surrealismo. Sin embargo, la petición fue rechazada. Y una de las razones por las que dicen que no se prestó fue porque en Estados Unidos tenían miedo de que al llegar a México los exiliados tomaran posesión de él como representantes de ese gobierno en el exilio, ¿no? A lo largo de todo el año, continuarán las distintas actividades en conmemoración de los 50 años de la muerte de Picasso. Y no se vaya, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista con don Francisco Torres, curador de la exposición Los Picassos de Picasso en México. Y también en México en 100 objetos, Óscar Helguera, nuestro compañero, nos cuenta la historia detrás del paisaje zapatista que enfrentó a Diego Rivera con Picasso. Volvemos. Maestro Torres, pues estaba viendo una invitación original que usted nos puso aquí en las manos, y fue finalmente el 16 de noviembre de 1982 a las 19 horas. Estuvo el presidente de entonces, José López Portillo. ¿Quién más vino a la inauguración? Pues vino todo su gabinete. Todos. La mayoría. Uh-huh. Vinieron también gentes de Monterrey, que ya se habían retirado del patrocinio. Ajá. Y pues siempre dijeron que la gente más importante, y ya sabemos en qué términos hablaban, ¿no? Uh-huh. No precisamente los intelectuales, sino los de cartera gruesa. ¿Pero vinieron intelectuales también? Sí, por supuesto. ¿A quiénes recuerda haber visto por aquí? Les digo con sinceridad, no lo recuerdo, porque mi trabajo era que todo estuviera en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque el manejo de imagen de la gente trabajadora mexicana tenía que ser la mejor. Impecable, claro. Y al parecer, después vinieron las felicitaciones por el manejo que se dio a la obra. Los franceses y los norteamericanos expresamente me dijeron: gracias por cuidar nuestro acervo. Y yo les dije, sin modestia, no tienen que agradecer, no es su acervo, es el acervo de la humanidad. Bueno, incluso eso que nos está diciendo pues está en testimonios periodísticos que dan fe del trato que le dieron a la obra, que es la exposición más importante que ha habido otras, ¿no? Después, sí, han habido, después de esa, bueno, y hasta antes, por el mismo don Fernando Gamboa, que se atrevió a traer a los grandes maestros en el Museo de Arte Moderno. Es cierto. Todavía, pero convocaron a tanta gente. Todavía gracias a él llegó Henry Moore al Museo de Arte Moderno, cuando aquí estaban los Picassos de Picasso. Y había mucho menosprecio. Si me permiten, les platico una anécdota. Estando nosotros aquí con la gente en filas interminables, yo vi que al Museo de Arte Moderno no iba nadie. Y estaba ahí anunciado Henry Moore. Y no sé, de esas cosas que pues se me ocurrió ir a ver. Entonces era Helen Escobedo, la escultora mexicana. Y entré al museo, pues no estaba nadie. Helen Escobedo, la que destruyó la casa de O'Gorman. Ajá, ajá. Y la que construyó la Puerta al Viento en la Ruta de la Amistad al final, en Cuemanco. Y una gente muy activa. Bueno, ella era la directora del Museo de Arte Moderno y no había nadie. Y estaba Henry Moore en los jardines y en las salas principales.
Y a mí me pareció muy injusto. Como nosotros a unos pasos, pues no nos dábamos abasto. Pero era la convocatoria de la televisión finalmente. Claro, sin embargo, yo me tomé la atribución de decirle, a ver maestra, regáleme 25 carteles de Henry Moore, Los que por pusieron cierto de son muy lado. elegantes, y los voy a pegar a la salida del público, porque entraban por la puerta principal, pero salían por, digamos, por la cochera, Sí, porque era muchísimo porque era flujo, insuficiente el fluido de la gente. Entonces pues, salían y veían todo tapizado de Henry Moore. claro. Y se pasaban Se al otro iban, museo. eso fue algo maravilloso. Se lo dije a mi director, Alberto Raurel. Dijo, pues hiciste bien, ¿qué más podemos hacer por ellos? Nada, ya es cosa de la gente. Entonces fue algo muy satisfactorio. ¿Qué le llamó más la atención de esta experiencia de los Picassos de Picasso? Todo porque pues el manejo de impacto prensa. visual que produjo en la gente, pues yo lo veía en las caras. Aunque ya había visto que decían, no, ay, mi hijo lo hace mejor que Picasso, pero otros decían, pues no le tiene, nunca le tuvo miedo al color este artista. Sí producía monstruos, pero también hacía cosas sublimes, como el Pablito vestido de Arlequín, Ah, claro. ¿verdad? Su primer hijo. Entonces, pues la pintura se ganó a la gente. No necesitaban haber leído libro tras libro sobre Pablo Picasso, veían y se enamoraban de las piezas y salían contentos. ¿Y a usted le gusta Pablo Picasso? Sí, cómo no. ¿Qué prefiere? ¿Su etapa cubista? ¿La etapa No, rosa, pues donde él era ya Picasso, ya el que manejaba los volúmenes, colores y distorsiones a su antojo, ya en los 80s. Sí, por supuesto que aprecio desde el cubismo analítico al sintético, que es un paso difícil de digerir, pero no es de mis favoritos. Sin embargo, fue una gran satisfacción tener la obra en las manos. pero sí es un referente en la pintura del siglo XX? Por supuesto, porque vamos a decir que él nos hizo puede sonar medio absurdo, pero nos hizo un licuado de las frutas más suculentas de toda la época de la humanidad. Y a su manera nos presentó un producto único que revolucionó a todos los movimientos del siglo XX. Estamos hablando de muchos movimientos que pasaron de moda y él los filtró y a su manera trascendió. Entonces sí siento que fue un pilar muy importante en el siglo XX. ¿El museo siguió caminando después de esta exposición normalmente? ¿Vio más gente que acudía al museo? No, pues bajó, como ustedes comprenderán, bajó. Aunque trajimos obra de Henri Matisse, la serie de Jazz y Pacifique, y hasta hubo una obra de teatro muy interesante. Sin embargo, pues era obra gráfica, ya no era pintura. O sea, el nombre era de primera también. Pero la gente mexicana no es tonta. No se deja engañar fácilmente. Bueno, pero también yo creo que convendría seguir explorando esa relación entre medios electrónicos, ahora las redes sociales, y las propuestas museísticas, ¿no? Para que venga más gente. ¿Qué sucedería en estos momentos con las redes sociales? Que alguien dice que son benditas. Y sí lo son, porque dan a conocer las cosas de inmediato. Y son democráticas. Son democráticas, eso es cierto, y a veces hasta el borracho de la esquina toma el micrófono y dice lo que quiera. En la época, sí, el catálogo de los Picassos de Picasso fue muy polémico, porque lo regalaban en los hermanos Vázquez, en la compra de una plancha o una lavadora, un refri. Pero finalmente lo regalaban. Se le fueron al cuello a don Emilio Azcárraga. Okay. Él dijo, pues quizás es el único libro que van a tener en su vida los hogares mexicanos. A mí no me pesa.
Al contrario, me Seguramente. siento muy satisfecho No, claro. de que le regalo, no lo vendo, no especulo con eso. Mi negocio, yo sé cuál es y lo estoy haciendo como quiero. Estamos por terminar, maestro Torres. Denos la última impresión sobre Picasso. Pues una gran satisfacción para el pueblo mexicano. Seguro fue algo inolvidable. No conozco a la gente hoy de que vino hace 40 años, lo cual me agradaría saber si aún lo recuerdan, pero no lo dudo. Fue algo muy generoso y muy único en la vida. Pues Y yo me muchísimas siento muy gracias. honrado de pues haber tenido en mis manos ese tesoro de la humanidad. Así es. Y contribuir a compartirlo con pues, toda la gente que vino. Ese es el placer más agradable en mi vida, poder compartir. Pues muchísimas gracias. Y gracias a ustedes seguimos aquí con la X en la frente. Paisaje zapatista de Diego Rivera es una obra cubista del más alto nivel, que se parecía curiosamente a una obra llamada Hombre apoyado en una mesa de su querido amigo, o cuando menos hasta ese momento, Pablo Picasso. La muy complicada relación entre Diego Rivera y Pablo Picasso es mucho más que un mito. Se dedicaron pinturas y sí, pensaban muy parecido. Sin embargo, sus estilos tienen rasgos diferentes que, con una sutil línea, se separan. Diego tiene una técnica, una factura que decimos en español, muy cuidada, mucho. Picasso es como si fuera, lo importante para él es el momento, la improvisación. Es como si Diego fuera música clásica en el cubismo y Picasso fuera jazz. Y de repente empezamos a ver cómo Picasso tiene un jazz clásico. There's a great story about the idea that in 1915, Rivera is working on his great Zapatista landscape, one of the greatest paintings of the entire 20th century. And he walks into Picasso's studio in 1915 and sees a Picasso painting which he recognizes as ideas of his. And he kind of calls Picasso on this and says, wait a minute, now you're copying me. Which, as the story goes, Picasso denies. And as the story goes, Picasso says, oh no, I painted that months ago. Rivera then walks up to the painting, it said, and notices that it's still wet. And this is very embarrassing for Picasso because he's always first, and here Rivera is catching up, and now he finds himself taking from Rivera. Este episodio marcó sin duda el fin de aquella amistad cercana. Con el tiempo, siguieron manteniendo intercambio epistolar y de puntos de vista sobre temas políticos y plásticos, pero nunca volvió a ser igual. Llegamos al final del programa después de aproximarnos a la obra de este artista que abrevó en el surrealismo, en el cubismo, que ensanchó la mirada estética de muchísimas generaciones y que causó también muchas polémicas. Un artista para quien la obra, si es verdadera, solo en el presente existe. Y su obra existe ahora. Sin duda, Javier, y después de 50 años de su muerte, no hay mejor homenaje que hacerle al gran Picasso que acercarnos a su obra, a esas distintas etapas de colores y emociones que vivió este genio español. Y hay que decirlo que fue un artista sumamente prolífico porque vivió hasta los 91 años de edad. Y bueno, agradecemos a este Museo Tamayo las facilidades para realizar el programa y a usted le invitamos, recuérdelo muy bien, para estar presente la próxima semana aquí. Usted lo sabe, como cada sábado, con la X en la frente.